¿Me escucha? Sí, Doctorita. Jeremy. Perdón, doctor, estoy muy bueno. Jeremy, acá Ahorita. tenemos un hemograma para que nos leas y nos interpretes. A ver, te escuchamos. Ya, doctora. Eh, Paciente mujer de 28 años de edad con antecedentes de depresión, acude a emergencias por cuadro de unas semanas de evolución de astenia, presión de hematomas en extremidades. En el hemograma se objetiva 900 leucocitos por metro cúbico. El 5% de estos son Milímetro segmentados. ¿Ya? El 91% de estos son linfocitos y el 4% son monocitos. La hemoglobina está en 4.3 gramos de cilitro, el volumen corpuscular medio está en 89 fentolitros, tiene 6.000 plaquetas por milímetro cúbico. Primero destacar que la paciente tiene una anemia severa debido a los 4.3 gramos de cilitro. También tenemos el volumen corpuscular medio que está en 89 fentolitros, por lo que podemos inferir que esta es una anemia normocítica. Muy Eh, bien. estaría, estaría también bueno tener la hemoglobina corpuscular media, pero no hay. Las plaquetas están en 6.000 milímetros cúbicos, por lo que también podemos inferir que nuestra paciente tiene una plaquetopenia, ya que recordamos que las plaquetas normales van desde 150.000 hasta 400.000 plaquetas, si mal no me equivoco. Así, 450.000, 400.000, está bien. sí, ¿Ya? un aproximado. Ya, Y pero ¿qué? final, Me dices que tiene una plaquetopenia, pero ¿qué? plaquetopenia severa. Ya, muy Plaquetopenia severa. bien. Y en Ya. el hemograma, pues también podemos ver los leucocitos. A los leucocitos podemos inferir que también tiene una leucopenia, nuestra paciente. Am, ¿Cuántos en, neutrófilos tiene el paciente? ¿Dónde está? A ver, Eh, para todos, ¿cuántos neutrófilos tiene este paciente? Sí, claro, muy bien. 450, doctor. No, no, no. 5% de 900. 900. ajá. No, no, no. Sería 45, doctora, 45 neutrófilos o segmentados. Ya, entonces Neutropenia. tiene una neutropenia profunda, menos de 100 neutrófilos, Ajá. ¿verdad? Tiene una leucopenia con neutropenia profunda, porque menos de 500 neutrófilos se llama neutropenia severa, pero menos de 100 ya es profunda. El riesgo de que haga una infección es inminente. En conclusión, ¿qué hay en el hemograma? Pancitopenia marcada, doctor. Muy bien, hay una pancitopenia. A ver, para todos, gracias, pero para todos, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿En qué pensarían en este paciente? ¿Cuál es En el diagnóstico? aplasia, doctora. Puede ser una aplasia medular, ¿no? Está en la edad, es adulta joven. Aplasia medular adquirida podría ser. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? ¿Alguien más? A ver, por acá Una está leucemia Kiara. aguda. Muy bien, Charmely, una leucemia aguda. Kiara Alejandra, Doctora, ¿podría ser un síndrome mielodisplásico? también podría ser un síndrome mielodisplásico, es una enfermedad neoplásica, el síndrome mielodisplásico. Kiara Alejandra está. Sí, doctora, presente. ¿Qué Podría ser una diagnóstico diferencial? leucemia. ¿Mm? Leucemia. Ya, eso ya dijeron una de tus compañeras, leucemia aguda, porque una leucemia crónica no se acompaña de pancitopenia, una mieloide crónica es bien raro. A ver, ¿qué más? Patricia Hermosa, otro diagnóstico diferencial de pancitopenia. Rodrigo Frank. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales de pancitopenia tenemos? A ver, Ana Claudia, Ariana. Doctora, ¿podría ser también alguna enfermedad autoinmune o alguna infección? Podría ser, podría ser una enfermedad inmunológica. Hay pancitopenes de causa inmune. Podrían ser, ¿qué más? Un proceso infeccioso. Podría estar el paciente en un shock séptico.
y podría estar haciendo pancitopenia. ¿Qué más? Y si Tiene anemia clásica, doctorita. sí, anemia plástica, está bien, Ariana, ya dijeron. A ver, otro, si fuera una pancitopenia con macrocitosis, Una anemia megaloblástica. muy bien, Ariana, una anemia megaloblástica. También acá podría estar Ana Paula o Amán. Trasplantes puede ser, doctora. En los trasplantes suele haber pancitopenia después del trasplante por la quimioterapia que les damos y radioterapia. También puede ser que el paciente haya recibido quimioterapia, que tenga una enfermedad oncológica y le hayan, de repente una leucemia aguda y le hemos dado quimioterapia y hacen pancitopenia por la quimioterapia. Puede ser también una hepatopatía crónica, el hiperesplenismo, pueden producir pancitopenia. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con la clase de hoy día, que es el tema de anemias hemolíticas. Antes de eso, en esta clase vamos a hacer una introducción a lo que son las anemias hemolíticas y a la próxima vamos a hacer ya la clase de anemias hemolíticas adquiridas, ¿no? Y hasta ahí va a ser el examen. Entonces, ¿qué es la anemia hemolítica? Es una anemia, como dice acá, que se produce por destrucción de los glóbulos rojos. Y en respuesta a esa destrucción, ¿qué va a haber? Una regeneración eritroblástica en la médula ósea. Es decir, la eritropoiesis va a incrementar en la médula ósea unas 6 a 8 veces lo normal. Por eso es que vemos si solicitamos reticulocitos, en la anemia hemolítica vemos reticulocitosis. También la anemia hemolítica puede ser intravascular si se produce la destrucción de los glóbulos rojos en la circulación o extravascular cuando se produce en el sistema mononuclear fagocítico, es decir, en el vaso, en el hígado, algunas veces también en la médula ósea. Ahora, ¿cómo es la clasificación? Hay 3 clasificaciones. Por la herencia, las anemias hemolíticas pueden ser congénitas, por ejemplo, una talasemia, una anemia falciforme, o pueden ser adquiridas. Las adquiridas, las más frecuentes son las anemias hemolíticas autoinmunes. Ahora, por su mecanismo de producción, pueden ser corpusculares o intrínsecas, es decir, que la falla es del glóbulo rojo, como por ejemplo en una talasemia, o extracorpusculares o extrínsecas, donde la falla o el mecanismo es externo al glóbulo rojo, como una anemia hemolítica autoinmune. Por el lugar de la hemólisis se dividen en intravasculares o extravasculares. Una anemia hemolítica intravascular, por ejemplo, es la hemoglobinura paroxística nocturna, que vamos a ver más adelante qué es. O puede ser extravascular, es decir, que se produzca, por ejemplo, la destrucción sobre todo en el vaso o en el hígado, como en las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes. Entonces, eso ya ustedes hicieron en fisiología, cómo es la hemólisis intravascular y extravascular. Al lado izquierdo tenemos la hemólisis intravascular. Entonces, el glóbulo rojo se destruye en la circulación, sale la hemoglobina del glóbulo rojo y se va a unir a una proteína que se llama aptoglobina. Por eso es que al solicitar este examen que se llama aptoglobina, vamos a encontrarla disminuida o en algunos casos incluso desaparece la aptoglobina. Después la hemoglobina va a ser filtrada por el riñón y vamos a encontrar la hemoglobina en forma de hemoglobinuria, hemosideриnuria en la orina, ¿no? Y si hacemos una coloración especial, podemos ver la hemosiderina en la orina, ¿no? Esto es cuando hay una hemólisis intravascular. Cuando es extravascular la hemólisis, pues se va a destruir el glóbulo rojo, por ejemplo, en el vaso, en los macrófagos. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a separar el hierro, el hemo, y va a quedar la protoporfirina, y la protoporfirina va a pasar al hígado para que se conjugue, ¿no? A nivel del hígado. En este proceso lo que vamos a encontrar es un incremento de la bilirrubina indirecta. Y como dice acá en la parte inferior, normalmente hay un componente mixto en las anemias hemolíticas, pero siempre hay un mecanismo que es el que predomina en la presentación clínica. Acá vamos a ver un cuadro de la clasificación de las anemias hemolíticas. Voy a retirar esto. Entonces, acá podemos ver
la clasificación, digamos acá simultáneamente. Cuando hay defectos intracorpusculares, que está al lado izquierdo, y cuando hay defectos extracorpusculares. Los intracorpusculares son problemas del glóbulo rojo intrínsecos y se pueden dividir en congénitas o adquiridas. Acá las congénitas, pues, son las más frecuentes, ¿no? Las anemias hemolíticas congénitas son la mayoría de anemias intracorpusculares, y acá podemos tener, pues, la gran mayoría, o todas las que están acá, son anemias hemolíticas congénitas, ¿no? Tenemos las hemoglobinopatías, las enzimopatías, tenemos los defectos de la membrana del citoesqueleto. Por ejemplo, acá en todos estos tipos de anemias hemolíticas el problema es del glóbulo rojo. En las hemoglobinopatías, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos las talasemias, tenemos la anemia falciforme. En la talasemia, por ejemplo, el mecanismo de hemólisis extravascular. Tenemos las enzimopatías. La más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la hemólisis en este caso es intravascular. Ahora, en los defectos de la membrana o del citoesqueleto del glóbulo rojo, tenemos la más frecuente, la esferostosis hereditaria. Y en este caso, la hemólisis es extravascular. Entonces, es importante que ustedes sepan qué anemias hemolíticas son congénitas, qué anemias hemolíticas tienen qué mecanismo de hemólisis es intra o extravascular. Ahora, no todas las anemias intracorpusculares son congénitas, también hay anemias hemolíticas adquiridas, ¿no? Acá tenemos una enfermedad que no es muy frecuente, la hemoglobinuria paroxística nocturna, es una anemia hemolítica intravascular, es una anemia hemolítica donde el defecto está en el glóbulo rojo, pero no es congénita. Hay un incremento de la susceptibilidad en estas células a la acción del complemento, ¿no? Y este problema es adquirido, no es de nacimiento. Al lado derecho vamos a tener las anemias hemolíticas congénitas, pero donde el problema es extracorpuscular. Acá tenemos una enfermedad, digamos, que es muy rara, el síndrome urémico hemolítico familiar, y en la parte inferior están las anemias hemolíticas que tienen el defecto en el glóbulo, fuera del glóbulo rojo, por eso se llaman defectos extracorpusculares, y la gran mayoría acá son adquiridas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá encabezando el grupo las anemias hemolíticas de causa inmune, tenemos las autoinmunes, que es las inducidas por fármacos, tenemos las aloinmunes, autoinmune porque los anticuerpos son contra los propios glóbulos rojos, aloinmunes porque son anticuerpos que se producen contra glóbulos rojos, digamos, de otra persona, ¿no? En las aloinmunes tenemos las reacciones transfusionales, la anemia hemolítica del recién nacido, también tenemos anemias hemolíticas post-trasplante, tenemos las anemias hemolíticas que no son de causa inmune, por ejemplo, las mecánicas, los pacientes que tienen prótesis valvulares, cardíacas, los que tienen alteraciones en estenosis, por ejemplo, mitral, aórtica, pueden producir anemias hemolíticas, pero no de causa inmune. También tenemos por efecto tóxico directo, por ejemplo, las infecciones. Tenemos también el hiperesplenismo, entre otras causas. Algunas causas, por ejemplo, por envenenamientos, algunos venenos de serpiente pueden producir anemias hemolíticas. Bueno, acá hay un grupo y como ustedes pueden ver en resumen de este cuadro, las anemias hemolíticas por defectos intracorpusculares, la gran mayoría son congénitas. Las anemias hemolíticas por defectos extracorpusculares son adquiridas, la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una anemia hemolítica? Primero, pues sospecharemos en quién vamos a sospechar. ¿En quién sospecharían chicos que tiene una anemia hemolítica? Sin saber la causa. ¿Qué les hace pensar que un paciente tiene una anemia hemolítica? ¿Qué La edad? ictericia, doctora. Muy bien, Daniela. La ictericia. El paciente tiene anemia y tiene ictericia. ¿Qué más podría ser? Hay una triada clásica, ¿no? La anemia, la ictericia y la esplenomegalia.
Entonces, cuando tengan un paciente con anemia que tiene ictericia y puede tener esplenomegalia, tienen que pensar que el paciente está hemolizando. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, lo importante, ustedes ya saben, al enfocar el diagnóstico de un paciente, la historia clínica, antecedentes familiares de anemia o de ictericia, preguntar si tienen antecedentes de anemia en el papá, en la mamá, en los familiares más cercanos, puede ser que tengan talasemia, anemia falciforme, historia familiar de uso de fármacos o algunos alimentos, porque como las habas, por ejemplo, o algunos medicamentos como las sulfas que pueden precipitar las anemias hemolíticas en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, historia previa de infecciones, ¿no? El parvovirus de B19, por ejemplo, historia previa de embarazos, ¿no? Vamos a ver eso cuando hagamos anemia hemolítica por incompatibilidad de grupo o factor, ¿no? Por preguntarle a la gestante o a la mamá del bebé qué grupo sanguíneo tienen, qué factor. Es importante preguntar si han tenido transfusiones recientemente. También es importante preguntar el origen de los pacientes, ¿no? Porque hay algunos pacientes, por ejemplo, o en algunas razas es más frecuente algunas anemias hemolíticas. Por ejemplo, en pacientes de raza negra son más frecuentes la anemia falciforme, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero en pacientes, digamos, que pueden proceder de países del Mediterráneo es más frecuente la talasemia o la esferoidosis hereditaria. Ahora, ¿cómo se manifiesta una anemia hemolítica? Ya habíamos visto. Anemia ictericia, esplenomegalia, por lo mismo de la ictericia, la hiperbilirrubinemia, hay un incremento a formar cálculos biliares, ¿no? Por ejemplo, si viene un niño de 8 años, tiene litiasis vesicular, estamos obligados a buscarle una anemia hemolítica congénita. También, ¿qué podemos encontrar? Alteraciones óseas, retraso del desarrollo óseo, del crecimiento, deformaciones esqueléticas. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la eritropoyesis. Y eso sobre todo lo vemos en anemias hemolíticas congénitas. Puede haber insuficiencia renal, cálculos renales. Insuficiencia renal, sobre todo si hay anemia hemolítica intravascular. Puede haber úlceras en las piernas también, en los pacientes con anemias hemolíticas congénitas. Pueden haber anemias crónicas porque hay crisis aplástica o eritroblastopenia, ¿no? Los pacientes que tienen anemias hemolíticas congénitas pueden infectarse por parvovirus B19 y hacer anemia persistente y severa, eso se llama eritroblastopenia. Y pueden haber crisis megaloblásticas, eso ya habíamos visto cuando hemos hecho anemia megaloblástica. Cuando hay hemólisis se consume el ácido fólico y se pueden presentar crisis megaloblásticas, por eso bajan los leucocitos, las plaquetas y puede haber pancitopenia en una anemia hemolítica. Acá para ver, ¿no? La ictericia en las escleras, la palidez de piel y la esplenomegalia en los pacientes. Acá alteraciones en el esqueleto, son niños que tienen anemias hemolíticas congénitas y van a tener malformaciones. Ahora, en los exámenes de laboratorio, ¿qué tenemos que buscar? Pues hacer un hemograma, ¿no? Y la hemoglobina va a estar baja dependiendo de la gravedad de la hemólisis. Los reticulocitos van a estar incrementados, ¿no? Porque hay un aumento de la actividad eritroproyética de la médula ósea. El volumen corpuscular medio puede estar incrementado porque hay reticulocitosis, ¿no? Hay un incremento de los reticulocitos. Ahora, en la lámina periférica vamos a encontrar diferentes formas de glóbulos rojos, esto lo vamos a ver más adelante. Si hacemos un aspirado de médula ósea, que no es necesario hacerlo para diagnosticar anemia hemolítica, pero si se hiciera, ¿qué vamos a encontrar? Hay una hiperplasia eritroide, o sea, hay un incremento de las células de la serie roja, de los precursores, ¿no? Ahora, la LDH es un marcador de replicación celular, de lisis celular, entonces va a estar incrementado. Podemos pedir este examen de laboratorio. En el 80-90% de los casos, en la gran mayoría. La bilirrubina, pues va a haber un incremento a predominio de la bilirrubina indirecta, ¿no? La sensibilidad es del 80%. La aptoglobina, ya les había mencionado sobre esta proteína que se une a la hemoglobina.
va a estar disminuida o incluso desaparece, está en cero, en el 95% de los casos en los que hay hemólisis, ¿no? Porque se une a la hemoglobina. En la orina, si hay una hemólisis intravascular, que vamos a encontrar hemoglobinuria, hemosideриnuria, urobilinógeno alto, ¿no? Esto nos va a hablar sobre todo de hemólisis intravascular, ¿no? Entonces, no olvidarse, acá están todos los exámenes que nos pueden ayudar a diagnosticar una anemia hemolítica y también a distinguirla, si es intravascular o extravascular. Ahora, no solamente pedimos hemograma, reticulocitos, lámina periférica, LDH, aptoglobina, un examen de orina. En la lámina periférica, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos van a informar? Eso también nos va a ayudar a diagnosticar qué tipo de anemia hemolítica es. Los esferocitos los vamos a encontrar sobre todo en la esferocitosis hereditaria y en la anemia hemolítica autoinmune. Y eso se produce porque hay una pérdida de la membrana del eritrocito. Los dianocitos se van a producir por un aumento de la relación entre la superficie y el volumen de los eritrocitos y sobre todo se encuentra en las hemoglobinopatías, en las talasemias, en las hepatopatías y cuando hay esplenectomía. Los esquistocitos son glóbulos rojos rotos y se van a producir cuando hay anemias hemolíticas microangiopáticas o cuando hay prótesis intravasculares en los pacientes. Los eritrocitos falciformes se van a producir en las enfermedades drepanocíticas, sobre todo en la anemia falciforme, se produce porque hay polimerización de la hemoglobina S. Los acantocitos, pues, son glóbulos rojos como espiculados que se van a producir, sobre todo se encuentran en las hepatopatías crónicas y en la acantocitosis hereditaria, que es una enfermedad muy rara. Los eritrocitos aglutinados, cuando hay aglutinación de glóbulos rojos, cuando hay anemias hemolíticas autoinmunes, sobre todo por anticuerpos fríos. Y eso es por presencia de anticuerpos tipo inmunoglobulina M. Los cuerpos de Heinz son glóbulos rojos en los que la hemoglobina se ha precipitado y esto sobre todo lo vemos en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y acá podemos ver que podemos encontrar en una anemia hemolítica, por ejemplo, en la lámina periférica. A la izquierda, en la parte superior, están los esquistocitos. Son glóbulos rojos que están rotos. Se van a encontrar en las anemias hemolíticas microangiopáticas. Al lado derecho podemos ver lo que llaman esferocitos. Y estos se encuentran en anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, en la esferocitosis hereditaria también. Como pueden ver, el glóbulo rojo ha perdido su centro pálido. En la parte inferior están lo que se conocen como drepanocitos. Son glóbulos rojos en forma de hoz, como pueden ver, y se encuentran en las anemias en los cuales hay problemas en la hemoglobina S. Ahora, acá es un cuadro que es importante que recuerden cómo se puede distinguir una anemia hemolítica intravascular de una extravascular y por qué es importante distinguirla para enfocar bien el diagnóstico y porque el tratamiento no es el mismo. Las anemias hemolíticas intravasculares son más súbitas, son más aparatosas. En cambio, las extravasculares son más de curso más progresivo. La gravedad, las anemias hemolíticas intravasculares son más graves, las extravasculares son más leves a moderadas, las intravasculares se van a acompañar más de síntomas generales, fiebre, escalofríos, hipotensión. La orina está oscura o roja. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, hay hemoglobinuria, ¿no? Eso le da ese color a la orina. La ictericia es tardía. En cambio, en la hemólisis extravascular hay esplenomegalia, hay historia de litiasis vesicular, hay úlceras en las piernas y la orina puede estar también oscura, pero no la tonalidad de una hemólisis intravascular que está como Coca-Cola. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? En una anemia hemolítica, si es intravascular, hay trombocitosis, leucocitosis y salen formas también, algunas inmaduras, como reacción a la hemólisis intravascular. En cambio, en una hemólisis extravascular, el volumen corpuscular medio puede ser normocítico, puede ser macrocítico, microcítico, como en las talasemias.
Al examen de orina, pues en la hemólisis intravascular, como ya mencioné, vamos a encontrar hemoglobinuria, ¿no? Y las hemólisis intravasculares van a ser sobre todo las hemólisis que se producen por válvulas cardíacas, hemólisis posttransfusional, la hemoglobinuria paroxística por anticuerpos fríos, las anemias hemolíticas inducidas por drogas. En cambio, entre los ejemplos más resaltantes de la hemólisis extravascular están la esferostosis hereditaria y las anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, vamos a desarrollar cada una de las anemias hemolíticas que hay, ¿no? Entonces, este es un cuadro donde podemos observar los diferentes tipos de anemias hemolíticas adquiridas. Primero, vamos a ver esto a la siguiente clase, todas las anemias hemolíticas adquiridas y en la siguiente clase, después del examen, sus compañeros van a exponer lo que son las anemias hemolíticas congénitas. Entonces, esta es la clasificación de las anemias hemolíticas adquiridas. Pueden ser de causa inmune, es decir, son producidas por anticuerpos, y las anemias hemolíticas adquiridas o no inmunes. Entre las inmunes tenemos las autoinmunes por anticuerpos que uno mismo produce, ¿no? Que pueden ser por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, o la bifásica, o también conocida por hemolicina bifásica. Ahora, las producidas por aloanticuerpos, tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido y la enfermedad hemolítica transfusional, posttransfusional, ¿no? Y también las anemias hemolíticas por medicamentos. No olvidar, hay medicamentos que pueden producir hemólisis, entonces es importante al hacer una historia clínica que preguntemos qué medicamentos está tomando el paciente. Esas son las anemias hemolíticas adquiridas de causa inmune. Las de causa no inmune, acá tenemos las anemias hemolíticas mecánicas, ya habíamos dicho por prótesis valvulares, por ejemplo, las anemias hemolíticas por acción de agentes naturales, que puede ser, por ejemplo, la calor, por agentes tóxicos, por algunos gérmenes o parásitos, acá estará la malaria, por ejemplo, el hiperesplenismo, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, todas estas anemias hemolíticas vamos a desarrollar a la siguiente clase. Ya me han comentado que tienen examen y que están estudiando. Entonces, a la siguiente clase vamos a terminar este tema de anemias hemolíticas adquiridas, ¿sí? Y vamos a repasar un poco los temas que hemos avanzado hasta hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Todo claro, doctora. Gracias. Ya, Daniela. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces los dejo, chicos, para que vayan estudiando. Adiós, hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Doctora.